son importantes. Hoy titulamos el mensaje Una vida digna del Evangelio. Eso está en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30. Ahí vamos a tener como base. Voy a leer la porción bíblica para que basado en esta porción bíblica vamos nosotros a meditar en esta palabra poderosa, la palabra maravillosa. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Filipenses 1, 27 al 30. Dice así: solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a vosotros o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que nada los intimide, especialmente los que se oponen. Quiere decir, vuelvo a repetir, sin que en nada los intimiden. ¿Quiénes? Los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación, y esto de parte de Dios, porque por causa de Cristo a ustedes se les concedió no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Palabra del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos a examinar esta porción bíblica y vamos a descubrir muchas cosas tremendas, importantes, esenciales para nuestra vida cristiana. Este mensaje es de vital importancia para todo aquel que cree en Jesucristo y en su palabra escrita. Le ruego, amado hermano, amigo que escucha, le ruego que deje a un lado los prejuicios, escuche con corazón abierto y reflexione. Escuche, repito, con un corazón abierto y reflexione. En el amor de Dios le ruego que usted ponga atención, medite en la palabra, trate de captar el sentido y luego vaya a la escritura, examine y para ver si esto en realidad es de la palabra de Dios. Y si es así, trate de cambiar de actitud si es que lo necesita. Vamos a comenzar haciendo una pregunta. ¿Cómo debe ser la conducta digna del Evangelio? Ya que Pablo dice que nos exhorta a que vivamos una vida que agrade al Señor, una vida que honre el Evangelio. Esto es importantísimo. ¿Cómo puedo yo vivir una conducta o un estilo de vida? ¿O cómo puedo comportarme, más, en otras palabras, de manera que honre al Evangelio? Primero, un cristiano debe demostrar firmeza en la fe bíblica. Firmeza en la fe bíblica. En este párrafo, Pablo aconseja que deben de estar firmes, que son una de las formas como comportarse de manera que sea honrado el Evangelio, es mantenerse firmes en la fe bíblica. Mire que aquí emplea una palabra muy interesante, que es luchar. Y luchar con firmeza. ¿Por qué? Por la fe del Evangelio. O sea que es un llamado a estar firmes en la fe frente a los adversarios de la fe o de la palabra de Dios. Pablo usa el término firmes, que es un término importante en este párrafo. Este es un término militar que describe a un soldado que se mantiene firme y nada lo hace moverse. Podemos entonces afirmar, conforme a lo que dice Pablo, que está diciendo que seamos como un soldado que cuando le dice el jefe, el comandante, firme, o el superior en grado le dice firme, él está firme y nada ni por ningún motivo se mueve de su posición. Ahora Pablo está diciendo a los cristianos que debemos de estar firmes y es la forma como podemos nosotros honrar el Evangelio. ¿Por qué la exhortación de firmes? Bueno, es porque tenemos batalla. El enemigo batalla contra nuestra fe, batalla contra nuestra vida, batalla contra Dios.
y a veces las fuerzas opositoras son demasiado fuertes y muchas personas se muestran endebles o con una vida ambigua que no se sabe si son chicha o limonada. Dice el apóstol que nos mantengamos firmes. O sea que la única forma de poder resistir las embestidas del enemigo es estando firmes, confiando en el poder de Dios, porque solo el poder de Dios puede capacitarnos para vivir y morir, si es que así lo quiere la voluntad de Dios, por lo que nosotros creemos. De eso se habla cuando dice que seamos firmes. Este poder extraordinario, sobrenatural, solo puede venir de Dios. La batalla es tremenda, la batalla es muy difícil, pero con la ayuda de Dios podemos vencer. Por eso Pablo nos exhorta a que honremos el Evangelio siendo firmes, no estar un día de una manera y otro día de otro, o en una fe hoy y en otra fe mañana. Tenemos que mantenernos firmes. Es así como podemos honrar el Evangelio. O sea que la idea que Pablo quiere comunicar y les pide a los filipenses es que estén siempre firmes, sin dejar que nada les mueva de su posición como cristianos. Sugiere que no deben rendirse ante las circunstancias o acobardarse ante los ataques del enemigo. Pablo dice que deberían a los hermanos de Filipos y también a nosotros, dice el Espíritu Santo, debemos de estar firmes con un mismo espíritu y unánimes, reflejando armonía de mente y corazón. La unidad y la armonía entre los hermanos en la fe honra al Evangelio. La prioridad de un cristiano debería de ser honrar con su estilo de vida al Señor y su causa. Deberíamos preguntarnos, ¿honra al Evangelio lo que estoy haciendo o lo que pienso hacer? Si él es un hijo de Dios, es lógico que no hará nada que traiga mal testimonio al Evangelio o cause tropiezo al débil en la fe. Una persona que se comporta en forma incorrecta y no es coherente con la fe evangélica, está más bien trayendo desacrédito al Evangelio. Hay que reflexionar seriamente en este asunto. Una vida digna del Evangelio es una vida de valor. Dice Pablo, sin que en nada los intimiden los que se oponen. La palabra dice que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Siempre habrá opositores a la verdad del Evangelio, pero la verdad va a prevalecer tarde o temprano. La palabra de Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo. La iglesia debe estar firme, como dijimos, siempre adelante, siempre luchando en la fe. Y debe mantener esa fe inquebrantable cada cristiano. Cada creyente en particular, repito, debe mantener inquebrantable su fe, incluso en medio de la persecución. Nada ni nadie puede intimidar a los cristianos verdaderos, porque cuentan con la gracia de Dios, con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. De manera entonces, concluimos este punto que podemos nosotros vivir una vida honrando al Evangelio siendo firmes, constantes, perseverantes, manteniéndonos en el camino correcto, de acuerdo a las Santas Escrituras. Recordemos que la Santa Biblia es la única regla infalible de fe y conducta. Nuestro estilo de vida debe de estar enmarcado en los principios de la Biblia. Porque cuando nos salimos de ese carril, por decirlo así, deshonramos el Evangelio. Tengo otra pregunta. ¿Por qué el cristiano debe vivir una vida digna del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué esta exhortación? ¿Por qué Pablo exhorta a los hermanos de Filipos y también a toda la Iglesia Universal de todos los tiempos? Le exhorta a que viva una vida digna del Evangelio. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es glorioso. El Evangelio vino del cielo. Recuerde que Evangelio significa la buena noticia. El mismo Señor, cuando Él vino a la tierra, venía como el anunciador de la buena noticia. El que anunció y abrió la puerta de la oportunidad a los gentiles para que tuvieran salvación.
Entonces el Evangelio no es un invento que apareció por ahí en algún momento de la historia. El Evangelio es tan viejo como el hombre mismo. Recuerde la promesa del Señor a nuestros primeros padres después que pecaron. Les prometió que enviaría al Mesías y que Él aplastaría, o sea, Él vencería a Satanás, el diablo. De manera que el Evangelio es glorioso, celestial. Además, lo que hace el Evangelio, lo que ha hecho el Evangelio, es maravilloso. Pablo dice que el Evangelio es poder y potencia de Dios para salvar, para transformar, para cambiar vidas. De manera que el Evangelio no hay que deshonrarlo, hay que honrarlo, porque es el Evangelio del cielo, el Evangelio de Dios, ya ha venido en su Santo Hijo, nuestro Señor Jesús. Es decir, es la proclamación de la gloriosa liberación, liberación total de la esclavitud del pecado, liberación del poder de Satanás, liberación de toda miseria, para llevarnos a un momento glorioso y eterno allá en la presencia de Dios. De manera que por eso debemos de vivir una vida que honre el santo Evangelio, porque el Evangelio es glorioso. El Evangelio para nosotros es salvación. Entonces, mire qué glorioso el Evangelio. Dice Pablo, para nosotros es salvación, mientras que para los incrédulos es la proclamación de su propia perdición. Ojo a esto. ¿Cómo es eso? El Evangelio es salvación para el que cree en el Evangelio, pero condenación para el que lo rechaza. Oigamos lo que dice Juan 3:36. El que cree será salvo, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted puede leerlo textualmente en Juan 3:36. De manera entonces que nuestra salvación para los incrédulos les parece ridícula, pero para nosotros es preciosa. La iglesia es animada sabiendo que Dios la fortalece y que la salvación es segura. ¿Qué importa que los enemigos del Evangelio se burlen de nosotros? ¿Qué importa que se burlen de nuestra fe? Nuestra fe es gloriosa, el Evangelio es maravillosa. Vino del cielo, el misterio del Señor se manifiesta con su maravilloso Evangelio. Debemos vivir una vida que honre al Evangelio, porque somos ciudadanos de la patria celestial. Interesante esto. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, y cuando Él venga, nos transformará para que seamos semejantes al cuerpo glorioso de Él. Él está diciendo a los mismos filipenses, ¿ve? En Filipos había muchos que eran ciudadanos romanos, y ellos gozaban de ciertos privilegios reservados solo para ellos, para los ciudadanos romanos. Es posible que algunos hasta se sentían un poco orgullosos por ser ciudadanos romanos, pero Pablo les recuerda que son los cristianos auténticos, son ciudadanos del cielo, y por lo tanto deben vivir un estilo de vida que honre tal privilegio. Por ejemplo, en nuestros tiempos, una persona, por ejemplo, aquí entre nosotros, tiene la residencia o la ciudadanía americana, se siente un poquito hasta orgulloso porque él pertenece a una sociedad con grandes privilegios. Pero Pablo dice, no es la ciudadanía terrena la que vale por encumbrada que ésta sea. Nosotros, dice, somos ciudadanos del reino de Dios. Y qué interesante. Para ser ciudadano de Estados Unidos hay que tener muchos, como dice, muchas oportunidades o privilegios, cuesta mucho. Pero hacerse ciudadano del reino de Dios no cuesta tanto. Es decir, no tiene que hacer nada más que arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. De manera que como nosotros pertenecemos a esa familia, a esa sociedad que está en medio de esta sociedad corrupta, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, pertenece a una sociedad superior. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, porque nuestra ciudadanía
O sea, nuestra patria está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, según Filipenses 3:20. De manera que, como ciudadanos del reino de Dios, honremos tal privilegio. Honremos al Evangelio. Vivamos una vida que honre al Señor. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de Dios, somos hijos de Dios y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero fíjate bien, hermano y hermana, nosotros estamos en el mundo, dijo el Señor Jesús, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, no adoptamos las costumbres de este mundo. Cuando una persona adopta o vive de acuerdo a las normas del mundo, ya no es miembro de la ciudadanía celestial. Ya no es miembro de la familia de Dios, porque el que es miembro de la familia de Dios se distingue por su estilo de vida. Es natural que vivamos en una vida, es decir, una vida cristiana o una vida agradable a Dios. ¿Es posible? ¿Es posible que podamos nosotros honrar el Evangelio? Sí, es posible. Porque el Señor está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Es natural, debería de ser natural. Si alguien ha nacido de nuevo, ha sido liberada su alma, ha sido redimida su alma, ha surgido un milagro en su interior, ha recibido un cambio que solo Dios puede hacer. Y si ha sido cambiado por dentro, entonces esta persona va a honrar el Evangelio en forma natural, porque es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De manera entonces que si somos hijos de Dios, naturalmente vamos a honrar el Evangelio, vamos a honrar la palabra de Dios, vamos a honrar al Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no deshonran a su Padre, ¿no? No lo deshonran, más bien lo honran. El Espíritu de Dios está en los hijos de Dios y no practican o no hacen lo que es malo, porque está el Señor en sus vidas. Recuerde, repito, el Espíritu de Dios está en nosotros y nos da el poder para practicar el bien y no hacer el mal. Dicho en otras palabras, el Hijo de Dios vive una vida que honra al Señor porque el Espíritu de Dios está en su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. O sea que un hijo de Dios no practica las cosas malas que contradicen la Biblia porque es hijo de Dios. Dice la palabra, yo lo he llegado a conocer. Es un texto bíblico muy importante. O sea, oiga esto. Vamos a leer textualmente en esta versión. Yo lo he llegado a conocer, hablando Juan, y la persona que no guarda sus mandamientos, dice Juan, es un mentiroso. Es decir, si alguien dice, yo ya conozco a Dios, en otras palabras, si yo digo, ya he logrado conocer a Dios, soy hijo de Dios y alabo al Señor y me gozo, pero si hago cosas que no son correctas y agradables delante de Dios, estoy mintiendo. Por eso dice el apóstol Juan, si alguno dice, yo lo he llegado a conocer ya, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. ¿En qué sabemos? En que guardamos su palabra. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él está diciendo el Espíritu Santo a través de su siervo Juan, en su primera carta, capítulo 2, versos 4 al 6. La tercera pregunta, ¿por qué sufre el cristiano que vive para Dios? Dice, bueno, los cristianos, las personas temerosas de Dios, en la Biblia dice los justos, sufren. ¿Por qué sufren los que temen al Señor? Debería de ser diferente. No, mis hermanos. El que honra a Dios tendrá dificultades. En otra parte, Pablo dice que todo el que quiere vivir una vida piadosa padecerá persecución. Entonces la pregunta es, ¿por qué sufren los cristianos? Todos los seres humanos sufrimos de una manera u otra, pero la pregunta aquí es, ¿por qué los cristianos que viven el camino de Dios, que
tratan de agradar a Dios y viven apartados del mundo, ¿por qué han sufrido y por qué sufren? Pablo habla directamente sobre el sufrimiento cristiano. En este texto dice claramente que era un privilegio que Dios les había agraciado de sufrimiento a los hermanos de Filipos. O sea, Pablo dice, el Señor les ha dado el honor, el privilegio de que sufran por Jesús. De manera que sufrir por Jesús es doloroso muchas veces, claro, muy doloroso, pero este dolor honra al Señor si le somos fieles a Él. En otras palabras, el sufrimiento viene al cristiano por el mal de este mundo, por el mal de este mundo. Y Dios en su gracia, en su soberanía, y esto quiero subrayarlo, porque muchos cristianos se desaniman, se desorientan, se desmotivan cuando sufren. Pero la palabra de Dios dice que Él permite también, nota el privilegio, no solo de creer. Creemos porque Él nos dio el privilegio de poder creer. Y además de eso nos da el honor de que suframos por Él. De manera que lo que Pablo está diciendo o teniendo en mente es que el cristiano padece dificultades, pero debe confiar en que Dios está permitiendo el dolor y la dificultad con algún propósito especial que solo Él conoce. El cristiano sufre porque está en un mundo malo. Vivimos en un mundo malo. El Señor oró en su oración sacerdotal y le dijo al Padre, Padre, guárdalos del mal. Él no está diciendo, quítalos del mundo. No, están ahí, pero cuídelos, porque el mundo es malo. La gente impía odia a Dios y a sus leyes. Toda persona que vive en el temor de Dios es odiada por los incrédulos. ¿Por qué razón? Porque la conducta ejemplar del cristiano verdadero denuncia la vida inmunda de los impíos. Por eso odian al cristiano que vive una vida derecha. Ahora el cristiano que se llama cristiano y baila la canción de los dos lados, esta persona no lo respetan para nada. Y son amigos y todo el mundo lo abraza. Pero aquel que vive para Dios tiene dificultades. Porque el mundo, el que vive en la oscuridad, odia al que vive en la luz. El sufrimiento confirma la fe de los cristianos. Los pone en contacto más cercano con el Señor y provee un vehículo para hacer el compromiso real y tangible. O sea que se puede ver. Es decir, el sufrimiento. En el sufrimiento no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él nos fortalece con su Santo Espíritu. Y este sufrimiento nos hace buscar más su rostro y nos hace más, nos identifica más con las cosas del cielo. Pablo nos da a entender aquí en este pasaje que participar en la batalla por la verdad no es cosa fácil. Y que las cicatrices de la batalla son inevitables. Ojo a esto. Es un privilegio dado por Dios participar en esta batalla por la verdad del Evangelio revelado en la Biblia. Por lo tanto, los creyentes deberíamos animarnos. Sí, si somos llamados a sufrir por el nombre de Jesucristo y su santo Evangelio. Su firmeza va a demostrar la realidad de nuestra relación con Dios. Sufriendo con paciencia, esperando en Dios, esperando su fuerza, su gracia para seguir adelante. Termino con algunas preguntas. Hermano que me estás escuchando, especialmente tú que eres creyente, te hago las siguientes preguntas. ¿Honra a Dios lo que estás haciendo ahora? Te voy a repetir. Honra a Dios lo que tú estás haciendo ahora. Contribuye lo que estás haciendo ahora para el bien del Evangelio. ¿Es tu estilo de vida agradable a Dios? ¿Crees que eso honra al Evangelio lo que estás haciendo? Y otra pregunta. ¿Es coherente tu conducta con lo que profesas? ¿Tus intereses personales son los importantes o los de Dios? ¿Qué prioridad tiene Dios en tu vida? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es la Biblia para ti?
Contéstate a ti mismo. Eres un ser inteligente. Eres una persona inteligente. Dios te dio inteligencia, te dio facultad para que puedas entender y comprender. Piensa, no solo actúes. Tus intereses deben de estar en segundo lugar. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y la última pregunta. ¿Te molesta lo que te estoy diciendo? Si es así, estás en el lado equivocado. Piensa en esto. ¿Por qué te disgustas? ¿Por qué te molestas cuando escuchas estas palabras? ¿Por qué no doblegas tu voluntad y vas a la Santa Biblia para ver si es verdad lo que estoy diciendo? Y si es así, es hora de que te humilles. ¿Tú crees que vas a poder seguir haciendo las cosas como te dé la gana y que Dios va a estar de acuerdo contigo? No nos engañemos, ni seamos hipócritas, ni seamos mentirosos. No nos engañemos a nosotros mismos, ni engañemos a los demás, por el amor del Señor. Los frutos de una persona, los hechos de una persona, son las que denuncian la vida de una persona. No tengo que entrar al corazón de alguien para saber si es hijo de Dios o no. Sus hechos, su forma de actuar, su estilo de vida, me dice de qué lado está. Así es que hay que pensar. No nos dejemos llevar. O no nos dejemos manipular. No nos dejemos engañar. El Señor dice, cuidado, no se dejen engañar. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así de que empecemos a vivir una vida que honre a Dios, que honre la Biblia, que honre la iglesia del Señor, que honre el Evangelio. ¿Qué dicen de tu vida? Cuando la gente habla contigo, ¿qué dice? ¿Qué dice después de que tú te vas y dejas de platicar con la gente? Tu vida dice quién eres. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, por esta reunión que hoy tuvimos por la fe con los hermanos. Gracias por esta reflexión. Gracias por la palabra que le dio a tu siervo Pablo. Gracias. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida digna del Evangelio. Pone sentimientos maravillosos en cada corazón, Señor, en las personas que escuchen y reflexionen en este mensaje. Ayúdales, Padre mío. Despierta a las personas. Abre sus ojos para que miren las cosas como deben verlas. Abre los ojos de la gente, a nuestros hermanos. Ábrenos a todos nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Ayúdenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y la paz de Jesús gobierne sus corazones. Si Dios permite, hasta la próxima.